Buenos días. Vamos a dar comienzo a la tercera clase del seminario que hemos llamado La locura desde dentro. Y hoy, después de las presentaciones, la primera mía y la segunda del profesor Rafael Huertas, con respecto a la orientación de este seminario, estudiar la locura en primera persona, estudiar la locura desde dentro, desde abajo, como dicen algunas corrientes de la historiografía, o desde dentro, como decimos los clínicos. Hoy quiero comenzar la primera clase a hablaros de el protagonista de estas primeras clases del seminario, que es el doctor Paul Schreber, autor de una obra. Él era juez, magistrado de profesión y escritor, y como escritor escribió únicamente un libro, pero es un libro muy leído, muy estudiado y muy apreciado. Y se llama, traducido con cierta fidelidad, memorias, no, mejor no, memorias, hechos memorables o sucesos memorables de un enfermo de los nervios, de un enfermo nervioso. El título tiene mucho interés y voy a comenzar por aquí, puesto que, como veréis, ninguna persona con cierto rigor deja al albur el título de una obra, y más si es la obra en la que expone sus experiencias y sus vicisitudes personales, ¿no? Por eso, de forma inusual, el doctor Schreber, ¿verdad?, elige para su obra, publicada en 1903 en Leipzig, un título que es Denkbürdigkeiten eines Nervenkranken, que quiere decir, Denkbürdigkeiten no es exactamente una palabra que se usa mucho, podría haberle puesto memorias, pero este término indica algo elevado, en el sentido de que habla de lo que es digno de mantener, de guardar en la memoria. No es cualquier cosa. Es decir, de lo que él habla ahí, los pensamientos, los hechos, los sucesos, no son cualquier cosa, son los sucesos que hay que guardar y mantener frescos en la memoria. Ese es el título literal, ¿no? En el castellano no existe ningún término parecido, en inglés igual las memorabilias pueden ser una cosa parecida, ¿no? Pero esta es la primera parte del título, es decir, son unas memorias cualquiera, ¿no? Son, digamos, algo verdaderamente trascendente en cuanto al pensamiento o en cuanto a los sucesos, a los hechos, ¿verdad? Que no son cualquier cosa. La segunda parte del título se refiere a Nervenkranken, es la enfermedad nerviosa, la enfermedad de nervios, de los nervios. Y diréis vosotros, ¿por qué le da este título este hombre a lo que a él le pasó? Pues le da ese título porque él tenía la firme convicción de que tenía una enfermedad de los nervios. De los nervios en el sentido de algo material que salía de su cerebro, ¿verdad? Y que estaba conectado con Dios. Y esos eran los nervios, que son un tipo de filamentos que lo unían con Dios. O sea que cuando leáis, o por casualidad, que él se refiere a su enfermedad nerviosa, no penséis que estaba nervioso o que tenía cosas, como se dicen coloquialmente, nerviosos, cosas nerviosas. En aquella época, en la época que se publicó este libro, todavía nervioso de nervios era sinónimo de neurosis, que era la enfermedad de los nervios. ¿De acuerdo? Porque el neurosis era un término originariamente de la neurología, y la neurología hablaba de los nervios. ¿De acuerdo? Pero él no se refiere ni siquiera al concepto de neurosis ni de los nervios de los que hablan los neurólogos. No, no es. Y aquí viene otra parte muy importante. El primer médico que lo trató, Paul Flechsig, era un neuroanatomista. Es su especialidad, aunque ejercía de psiquiatría, de psiquiatra. En realidad él era un estudioso del sistema nervioso
y ha pasado a la historia de la medicina no como se le conoce como psiquiatra, mal psiquiatra, nadie habla en general bien de él como psiquiatra, sino como un estudioso del cerebro que dejó escritas algunas obras, Gehirn und Seele, el cerebro, cerebro y alma, y otra serie de obras, digamos, donde él lo que expone es cómo funciona el sistema nervioso. Todavía hoy en los libros de historia de la medicina, cuando estudiáis la mielina, la génesis de la mielina, todavía leeréis el nombre asociado de Paul Flechsig, ¿verdad? Era un gran pionero en ese sentido en el estudio de la estimulación a través de las vías mielínicas, de los nervios, etcétera, etcétera. Bueno, por eso, fijaros entonces que ya, y esto lo veremos más adelante, en el delirio de este hombre aparece una vinculación con el médico que lo trataba, que era un experto en precisamente nervios, pero los nervios de verdad, no los nervios de Templar. ¿De acuerdo? Dicho esto sobre el título, sobre cómo se puede traducir y qué información nos da, la segunda cuestión es ocuparnos del autor. Y del autor lo primero que hay que hablar es de su nombre. En los documentos oficiales, en los nombramientos, digamos, en la parte más académica y administrativa aparecen sus dos nombres, Daniel y Paul, ¿verdad? Son los dos nombres que están registrados para los nombres propios, ¿verdad? Pero la familia, la gente cercana, su madre, sus hermanas, su hermano Gustav se mató, pero las hermanas, su mujer Sabine, en fin, la gente así más cercana siempre le llamaban Paul. Paul, pues, como decimos aquí en castellano, Pablo, ¿no? O en inglés dicen Paul, ¿no? No Paul, que la gente dice Paul. Pues si le hubieran llamado Paul, seguramente no se hubiera reconocido en el Paul. Quizás a un alemán joven le pueden llamar Paul porque hay muchos nombres que se han trasladado de unos idiomas a otros, pero en los años que vivió este hombre, su nombre era un nombre alemán, Paul. ¿De acuerdo? Entonces, la gente cercana le llamaba Paul Schreber, ¿verdad? Pues nosotros le vamos a llamar Paul Schreber, ¿verdad? O doctor Schreber. En algunos algunos autores franceses, Lacan, por ejemplo, suelen hablar de presidente Schreber, ¿verdad? Y le suelen llamar presidente Schreber. Incluso la publicación de las memorias de las Denkbürdigkeiten las presentan como las memorias del presidente, président Schreber, como dicen los franceses, Schreber, o no sé cómo lo dicen. Bueno, en realidad se le puede llamar presidente Schreber, ¿verdad? Porque el último trabajo que tuvo, antes de que lo jubilaran, era Senat President, era presidente de una de las tres cámaras de apelación en Dresde, en Sajonia, ¿verdad? Y ocupó el cargo más elevado. Entonces, en ese sentido, era el presidente de una de las cámaras de apelación. Si queréis llamarle presidente, pues le llamáis presidente. Pero los alemanes gustan más de los títulos académicos, en este caso doctor. Era doctor en Derecho, pues se le llamaba coloquialmente doctor tal. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, también me gustaría centrar un poco, no solo en esta clase, sino para las que vienen, algunas cuestiones que son importantes para explicarlas ahora al principio. En la primera clase os exponía que había dos maneras de acercarnos a la clínica, ¿verdad? Una era a través de enseñar la psicopatología, una es, por ejemplo, de muchos casos, hacer un tipo clínico. Y había otra también, de la que hablábamos, más freudiana, pero también de otros autores, ¿verdad? En la que de un caso estudiado estudiado en toda su profundidad y en todos sus relieves, podemos establecer el paradigma de un tipo clínico. Son maneras distintas,
Pero, y ahora sí, ya podemos avanzar un poco más en lo que exponíamos el primer día, pero esto tiene una serie de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el hacer de un caso un tipo clínico? Pues, ¿qué sucede? Puede suceder, en este caso del que estamos hablando, a mí me sucedió, que cuando uno lo estudia en profundidad, todo lo que se dice de esa materia desde el otro punto de vista, es decir, desde que con muchos casos construyo la enfermedad, ¿verdad? Resulta que cuando estudias un caso ejemplar, no te cuadra lo que se describe desde el otro lado. ¿De acuerdo? Quiero transmitiros esto bien porque no es únicamente un asunto... Voy a taparme, porque aquí hace un frío terrible. Estamos en Valladolid. Perdona. Llevo todo pasando la consulta de centro de salud con el abrigo, con guantes y con bufanda, ¿eh? Eso de tener las ventanas abiertas hay que aguantarlo toda esta temporada. Bueno, a lo que vamos. Sucede a veces que cuando estudias un caso en profundidad te descuadra el otro punto de vista, el punto de vista más cuantitativo de estudiar muchos casos, etcétera, etcétera. ¿Vale? A mí me sucedió esto con este caso. Cuando yo estaba escribiendo el libro de las enfermedades mentales, pues había comenzado capítulo larguísimo sobre la locura, luego la paranoia, la melancolía, la esquizofrenia, tal. Y digo, bueno, y ahora redondeo todo esto con el caso de Paul Schreber, ¿verdad? ¿Y qué me sucedió? Que al estudiarlo con cierto detalle, ¿verdad? No me cuadraba ni con la esquizofrenia, ni con la paranoia, ni con la melancolía, ni con la... No, no me cuadraba con nada. Es decir, que en cierta medida se puede decir así que cuando uno estudia en cierta profundidad un caso, las categorías que nos sirven de referencia después se descuadran. Se descuadran. Es decir, que si lo miramos todo de lejos, las categorías que usamos nos cuadran perfectamente. Esta persona, veíamos esta mañana, tiene un mutismo selectivo. Si sabes del mutismo selectivo únicamente lo que pone las clasificaciones internacionales, te cuadra perfectamente. Pues que habla con el que quiere y con el que quiere no habla. Con el que no quiere no habla. Perfecto. Como indagues un poco más, ya ves otros relieves. Ya no te cuadra, ya el mutismo selectivo es la descripción de un síntoma, no de un tipo clínico. Ya es otra cosa, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, este caso de este hombre, lo veréis enseguida, descuadra bastante o casi todo, o casi por completo, todas las grandes descripciones de Kraepelin, de Eugen Bleuler, de los alemanes sobre la melancolía, porque en realidad él es una persona que tuvo melancolía, que después tuvo esquizofrenia y después tuvo paranoia. Entonces dices, pero ¿cómo tiene tantas cosas? Es un hombre que estaba plurienfermo, o sea, tenía pluripatología. Pues no, no, es que la locura no tiene por qué cuadrar con lo que decimos de la locura. Por eso estudiamos la locura desde adentro, desde el fondo, ¿no? En este seminario, ¿no? Y es que en realidad, al ver este tipo de casos, ya vemos que hay una serie de detalles que si lo enfocamos desde un punto de vista de un tipo clínico, la esquizofrenia, hay una serie de detalles que se nos salen por los extremos que ya no vamos a captar nunca. ¿De acuerdo? Si decimos, no, era un maníaco depresivo, era un melancólico, pues no vemos toda la parte del delirio, ¿cómo la explicamos? La parte del delirio paranoico. Si decimos únicamente es una paranoia y entendemos por paranoia lo que actualmente se entiende por paranoia, pues nos cuadra poco también. En aquella época la paranoia era todo esto, de lo que hablamos ahora, ¿no? Bueno, entonces esto es una reflexión importante porque la veremos en el caso de Matthews, en el caso de Wagner, en el caso Aimé, en fin, en todos veremos que cuando lo estudia uno ve otro tipo de relieves que no están en el diagnóstico. Así que vamos a arriesgarnos un poco, y así os animo a que lo hagáis, a que se nos descuadren las clasificaciones, se nos descuadren las descripciones, porque las personas van mucho más allá de las enfermedades. Esta es la primera cosa que quería comentaros. ¿De acuerdo? La segunda cuestión es que tan pronto nos pongamos a estudiar qué dicen los sabios, los que han estudiado a este tipo de personas, en este caso Schreber, ¿verdad? Ya veremos que hay opiniones distintas. Opiniones distintas.
Entonces, esto merece una reflexión importante en esta primera clase. Opiniones tan distintas que más allá de que una persona sea un entendido o no, ¿verdad? Hay opiniones muy distintas incluso con respecto a la locura o a la psicosis o a la enfermedad mental. Opiniones de partida, de salida, ¿no? Por ejemplo, y esto os recomiendo que le deis un par de vueltas. Porque hay muchas personas que se acercan a estudiar este tipo de casos y acaban idealizándolos. Acaban incluso idealizando la locura. Pero la locura no es nada idealista. Entonces no es algo que se pueda idealizar. Podemos tener un respeto profundo por las personas que están enfermas, por los locos, por los psicóticos, por supuesto. Si no tuviéramos ese respeto y admitiéramos esas diferencias y esas discordancias y fuéramos amigos de la diversidad, de que cada uno es de su padre y de su madre, pues no podríamos trabajar en esto. Nosotros tenemos que ser en ese sentido, muy abiertos a todo tipo de puntos de vista, de opiniones, de maneras de ser. Si uno viene con el pelo verde, el otro es punky y el otro punkón, yo qué sé, te da igual. O sea, eso te tiene que resultarte bastante indiferente. No puedes tomar un punto de vista ideal de lo mío es lo bueno, lo demás no vale. No, tienes que ser muy generoso con eso. Bueno, pero es verdad que hay opiniones en las cuales se idealiza la locura y otras que están en el otro extremo, en la cual la locura es una degradación completa. Pues ni tanto ni tan calvo. Y aquí tenemos que echar mano de un poco de la metafísica de Aristóteles y de los planteamientos del término medio, más o menos, ¿no? Es que la locura es un fracaso, esto todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que nosotros en ese fracaso vemos que algunas personas consiguen hacer un encaje de bolillos de ese fracaso y salen casi airosos. Pasan por el charco y se mojan poco, ¿no? Pero claro, no todo el mundo pasa por un charco en la vida. Hay gente que no necesita charcos y llegan bastante más lejos. Entonces, la idealización es tan perjudicial en ese sentido como la disminución, la reducción completa de la locura a una enfermedad del tipo que sea y determinada por lo que sea. Algo más genético, algo más del tipo que sea, pero al fin y al cabo orgánico, ¿no? Pues ni una cosa ni la otra. No. Es verdad que hay que ver, esto sí que es, creo que un punto de vista a considerar, que nosotros tratamos de entender del loco como alguien que ha fracasado tanto, que ha tenido que enloquecer, ¿verdad? Consigue mantenerse más o menos en un cierto equilibrio. Y esto es verdaderamente captar eso no quiere decir idealizar la locura, quiere decir simplemente tener en cuenta que detrás de esa supuesta enfermedad hay una persona y que esa persona no se conforma con la desgracia total que tiene, que quiere hacer algo con él. Y esto es lo que nosotros tenemos que captar. Este caso lo enseña perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de idealizar, ni tampoco de devaluar. Son personas, cada una tiene su desgracia, como nosotros, como cualquiera, y, digamos, ¿y qué hacemos con ello? Esta es la cuestión. Bueno, entonces os decía que dentro de los estudiosos del doctor Schreber, de Wagner, de quien sea, de cualquiera, de Rousseau, hay perspectivas distintas. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay personas que hablan y están informadas. Han estudiado, han dedicado años incluso a conocer detalles de la vida de esta persona. De la vida de esta persona, doctor Schreber, de su padre, Moritz Schreber, de su madre, de los hermanos, de la ciudad donde nació, de todo esto. Entonces, tienen una documentación impresionante. Han visitado los hospitales, han leído las historias clínicas, han estudiado a los médicos que le trataron, etc. Perfecto. Y hay personas que hablan por hablar, de boquilla. Son los filósofos de cafetería o de discoteca. Bueno, estos no les vamos a prestar mucha atención, pero digamos, han dicho muchas cosas que han causado incluso opinión, ¿no? Pero bueno, estos no nos interesan porque si uno no ha estudiado algo es mejor que no hable, mejor callar y punto, ¿no?
Cualquiera de los dos, aunque solo estudiaremos a las personas que han dedicado su tiempo, por ejemplo, Zvi Lotan o Hans Israels, en fin, una serie de personas que le han dedicado tiempo a estudiar a este personaje, a esta persona. A lo que vamos es que lo que dice o lo que decimos, ahora yo como he escrito también sobre Schreber, sobre estas personas de las que vamos a hablar, lo que decimos de ellas está filtrado por nuestras gafas fantasmáticas. Esto es algo que tenéis que tener en consideración desde el principio, porque se ven opiniones tan distintas y muchas de esas opiniones se deducen, se puede decir así, del punto de vista fantasmático del que lo escribe. Es verdad que la corrección de un historiador son los datos. Y los datos se obtienen en archivos, en los hospitales, en las bibliotecas, etcétera, etcétera. Pero así todo, como vivimos en un mundo donde las interpretaciones superan a los datos, a los hechos, ya lo decía Nietzsche, no, todo es interpretación, no hay, dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Bueno, pues hay algo de esto que es verdad. Para un científico igual pesar, sumar y medir es suficiente, pero cuando entramos en el terreno de las personas es más complicado, ¿no? Incluso en personas, como digo, que tienen una formación importante, están llevadas a la hora de interpretar por cosas propias. ¿A dónde voy con todo esto? Pues lo veréis enseguida, por ejemplo, cuando hablemos del padre de la persona que vamos a estudiar, el doctor Schreber, ¿verdad? Su padre era un médico bastante importante en aquellos años en la zona de Alemania donde vivían, en Sajonia, y del padre se dicen cosas muy distintas. Hay estudios agiográficos, es decir, que lo elevan a la casi categoría de un ser celestial, de una bondad inmensa, una persona que dedicó todo su tiempo, su saber a solucionar problemas de salud de los niños, de la juventud alemana, ¿verdad? Con sus métodos de rehabilitación, sus invenciones para, digamos, corregir problemas posturales de columna, etcétera, etcétera. Por, digamos, el interés que tuvo en la gimnasia, que era algo mal visto en aquella época, porque las familias se reunieran, hicieron actividades juntos, asunto a raíz del cual creó los famosos jardines Schreber, que todavía quedan algunos a las afueras de Leipzig, ¿verdad? Que esto tuvo un eco muy importante en Alemania. Pues hay gente que lo pone, se puede decir así, lo pinta como una especie de santo, ¿no? De santo varón, ¿no? Pero hay otra corriente, ¿verdad?, que lo ponen a parir. Es decir, dicen que era un trastornado, por ejemplo, Baumeyer, Niederland, sobre todo, ¿no? Un chiflado, un tipo con tendencias homicidas. Y dentro de los especialistas más recientes, pues sucede lo mismo. Hay una obra que se llama, ya hablaremos de ella, El asesinato del alma, un psiquiatra americano, Morton Shatman, que vincula todos los milagros terribles que tuvo que soportar el juez Dr. Schreber, ¿verdad?, en su cuerpo, torsiones, cosas que le pasaban en la cara, en los ojos, en la médula, cosas de ese tipo, todos correlacionó cada uno de esos milagros con aparatos que el padre usaba en su consulta para corregir, digamos, problemas posturales y de rehabilitación, porque él era un médico principalmente de rehabilitador, con los niños, y él supone que eso lo usó con sus propios hijos y que los propios hijos, en concreto este, estaba completamente traumatizado por las pérdidas que su padre le había hecho de niño. Bueno, pues este es otro punto de vista completamente distinto. Y diréis vosotros, pero bueno, a ver, ¿con qué nos quedamos? Pues con qué nos quedamos, hay que tener en cuenta que cada uno ve las cosas un poco como las ve, ¿no? Zvi Lotan, por ejemplo, que ha estudiado con mucho detalle, Zvi Lotan es un psicoanalista americano, psiquiatra, profesor del Hospital Monte Sinai,
Yo tengo una relación con él desde hace 30 años. Tengo aquí su libro, voy a enseñarlo porque no lo conoce ni Dios. Este libro lamentablemente no se tradujo al castellano. Es probablemente el libro en defensa de Schreber, ¿verdad? Asesinato del alma y psiquiatría. Probablemente el libro más reciente que más información tiene sobre el juez, su familia, sus médicos, los hospitales en los que estuvo, etcétera, etcétera. Lamentablemente no se tradujo al castellano, pero hablaremos de él. Lotan le ha dedicado una parte muy importante de su vida a estudiar a este hombre, ¿verdad? Él es polaco de origen, después vivió en Israel, donde estudió medicina. Lotan es ¿cómo se dice? Es una persona con un talento, un superdotado para los idiomas. Me acuerdo cuando yo terminé la tesis que coincidí con él en un congreso de unos frikis que nos reuníamos para hablar de Schreber, ¿verdad? Y él hablaba indistintamente con todos, hablaba con unos en alemán, con otros en francés, con otros en inglés, con otros en español, hablaba hebreo, ruso, bueno, era una cosa, yo nunca había visto a una persona así. Y este hombre le ha dedicado buena parte de su vida a estudiar al juez Schreber. Lo que cuenta de su padre es completamente distinto. Dice que Moritz Schreber, ¿verdad? Pues fue un médico pues, bastante revolucionario en su tiempo, que al contrario de lo que dice Morton Schatman y Niederland, que fue el psicoanalista que primero empezó a poner a caer de un burro a Moritz Schreber, ¿verdad? Lo que dice es que fue un hombre que trató de adaptarse, digamos, a tratar ese tipo de problemas, que incluso tenía algunos pacientes que vivían con la familia en la misma casa que vivía el doctor Moritz Schreber con sus hijos y su mujer y una cuñada. Y trató de ser lo más amable, sin instrumentos de tortura, por supuesto, sino, digamos, corrigiendo las posturas de una manera muy metódica, pero sin forzamientos de ningún tipo. Bueno, eso es lo que él dice, y él se ha leído todos los tratados de rehabilitación de aquella época, comparando lo que decían los autores con otros, ¿no? Y que tenemos aquí opiniones ya, digamos, muy distintas unas de otras, ¿no? Moritz Schreber, el padre de este hombre, ha pasado a la historia por este trato, se puede decir así, maltrato por los estudiosos. Y todo tiene mucho que ver, en cierta medida, con un comentario lo veremos en su tiempo, y si alguien tiene interés en dedicarse a este texto que os voy a decir ahora, que me lo mande por WhatsApp y se lo encargo, y cuando lleguemos ahí lo comenta. Un texto que escribió Elias Canetti, que es un escritor, un filósofo, un pensador, en una obra amplia, en 2 volúmenes, se publicó en castellano, que se llama Masa y Poder. Y en un momento determinado, en uno de los capítulos, me parece que del segundo volumen, Canetti relaciona la paranoia y el poder. Bueno, entonces está muy bien, digamos, como especulación, está muy bien, toda la cosa del perseguidor, fenomenal. Pero menciona al doctor Moritz Schreber, ¿verdad?, como alguien, y lo sugiere así, e incluso lo escribe, cuya filosofía ha trascendido el mero ámbito de la medicina y de la pedagogía, y que se convirtió, con el paso de las décadas, en un ideal adoptado por los nazis y aplicado a la juventud alemana. Entonces, bueno, esto ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, Moritz Schreber, que era un médico como tantos otros que había en Leipzig, de pronto aparece en la historia con unos ribetes muy de tipo peligroso como poco, ¿no? Si era el padre, además de este pobre desgraciado, por decirlo de alguna manera, el doctor Paul Schreber, el eminente juez, pues uno puede pensar, a ver si este cabronazo le hizo algo al hijo y el hijo le sale así de raro por todo esto. Todo esto, ¿verdad?, si uno no lo pondera, no lo estudia, pues puede llegar a sacar esas conclusiones. Pero a lo que vamos. El que se lleva bien con el padre suele leer en las biografías de los pacientes o tal, bueno, pues que
suele tender a verlo así. Aquel que para quien el padre es un verdadero canalla, pues suele ver a los padres de los pacientes también como verdaderos canallas. Hay que curarse bastante entonces en nuestra profesión para no trasladar nuestras propias neuras a lo que vemos en los pacientes, ¿verdad? Y por eso, en este caso, ya os digo, con respecto al doctor Moritz Schreber, ¿verdad? Hay estas diferencias de opiniones tan grandes entre los autores, entre autores que lo han estudiado con mucho detalle. Y encontramos una postura en Niederland, ¿verdad? Y en Schachtman completamente contraria a la de Lotan. Debo deciros que mi amigo el doctor Lotan se formó con Niederland, que además creo que fue su analista, con lo cual ya tiene una manera de corregir también a su propio formador o analista diciendo, este señor no sabe la verdad de lo que está entre manos. Fenomenal, es una manera graciosa de decir, bueno, que corrige un poco. Por otra parte, Lotan, ¿verdad? En el propio título que os he leído del libro, rápidamente no carga contra el padre, por supuesto, ni contra la madre, no, sino, digamos, los malos de la película, porque es verdad que cuando se ven estas cosas se pueden repartir las cosas entre buenos y malos. ¿Quiénes son los malos de la película para el doctor Lotan? Ay, amigo, los médicos, que eran unos tontos y no supieron curar a este pobre hombre. Paul Flechsig y Guido Weber e incluso Freud, que no acabo de ver con claridad que este no era un paranoico, sino que era un depresivo grave. Entonces, bueno, cada uno va repartiendo, se puede decir así, sus propias... Es decir, que todos estaban equivocados, ¿vale? O todos, y es verdad, pues lo vas leyendo y cuando conoces a Flechsig o a Guido Weber, etcétera, dices, ¿verdad? Pero en el fondo todos dejamos un rastro de nuestra propia neura, de nuestro propio fantasma, en la interpretación que hacemos de los hechos. ¿De acuerdo? Tened cuidado entonces, obtener cierta prevención a la hora de leer, pero no solo a este tipo de autores que interpretan o que dan su opinión sobre casos, sino las propias teorías, que a veces las propias teorías están llevadas también por las propias, digamos, derivadas fantasmáticas de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Eso es más difícil de... Por eso le preguntaba yo el día pasado a Rafael Huertas, al doctor Rafael Huertas, le decía, a ver, Rafa, cuéntame, por favor, ¿cómo corregís vosotros? ¿Dónde tenéis, se puede decir así, la balanza para corregir que no se os vaya mucho la olla a la hora de interpretar los datos de la historia? Nosotros tenemos una corrección muy rápida, que es que en el trabajo diario te ponen cuadrados los pacientes casi uno detrás de otro. Entonces, de pronto se te quita mucha bobada porque te ponen cuadrado porque eres un inepto como poco, ¿no? Entonces, esta es un poco la cuestión, ¿no? ¿Me entendéis por dónde voy, ¿no? Entonces, por una parte hay que tener una cierta formación, es decir, hay que haber estudiado un caso. Yo creo que este caso yo lo he estudiado a medida que he podido, pero durante bastantes años y he escrito bastantes cosas, pero después tenemos que tener cuidado con digamos, las derivadas fantasmáticas de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Hay quien lo ha estudiado muy poco y ha sacado conclusiones maravillosas. Por ejemplo, ya lo veremos en su momento, Maurice Catan también. Y hay gente que solo viendo una fotografía de la madre de Paulina Schreber, de la madre del juez, dijo, esto es un caso de melancolía gravísima, que entonces esta mujer a la hora de darle amor, darle el pecho a su pobrecito hijo, no le dio nada y este hombre se convirtió en una especie de desgraciado. ¿De dónde sacó los datos? ¿Lo vio él? No, vio una foto. Tampoco vamos a sacar... No. Hay que ser un poco prudentes con todo esto, ¿vale? A lo mejor acierta en su delirio, porque los delirios a veces aciertan, pero no se puede sacar conclusiones, puede sugerir, pero no puede sacar conclusiones y hacer de ellas un apoyo de la teoría kleiniana, porque estamos hablando de autores kleinianos,
de que las madres son todas más malas que el perro verde. Bueno, pues hombre, pues hay que verlo. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Unas cosas más para... nosotros no somos historiadores, entonces tenemos que tratar con más cuidado los datos, etcétera, etcétera. Somos intérpretes en ese sentido y tenemos que saber interpretar y dejarnos un poco aparte en nuestras interpretaciones, ¿no? Perfecto. Ahora os diré una cosa. Todas las personas a las que vayamos a estudiar en este seminario, voy a ocuparme una parte al inicio de hablar de quiénes eran, qué hicieron en su vida, qué estudiaron, en qué trabajaban, quién era su familia, etc. Tratarlos como personas inicialmente, ¿no? Voy a decir dos cosas del doctor Schreber, ¿verdad? Y el próximo día desarrollaremos un poco toda la cuestión de su familia. Dos cosas y después vamos a terminar la clase de hoy con un fragmento, luego os presentaré el fragmento ese para que veáis un poco una síntesis de la locura de este hombre y cojáis con un poquito más de atractivo lo que vamos a ver en los días siguientes. Bueno, este hombre proviene de una familia de Leipzig, ¿verdad? Gente, digamos, no ricos, pero sí con buenos estudios todos, tradicionalmente. Unos habían estudiado Derecho, Ciencias Naturales, eran médicos, etcétera, etcétera. Bueno, y nació en una familia más o menos acomodada, en la que dentro de los 5 hermanos, él era el hermano del medio. Su hermano mayor, Gustav, había sido también un estudiante portentoso, como él, y había hecho carrera primero en algunas materias de ciencias, en la química, pero luego, cuando su hermano empezó a destacar como juez, él se estudió rápidamente Derecho y se hizo juez. Es decir, que eran gente con una cabeza muy poderosa, muy poderosa. Y las otras hermanas, pues en aquella época las mujeres no estudiaban, se casaban y etc. Bueno, y este hombre hizo una carrera meteórica en el ámbito profesional. Estudió Derecho, participó políticamente con el Partido Conservador y fue rápidamente, adquirió rápidamente la categoría de juez suplente, tal, hasta hacer una carrera meteórica en la justicia alemana, ¿no? Tanto es así que se enfermó de melancolía, de hipocondría melancólica o de melancolía hipocondríaca. Tuvo que retirarse una temporada a una especie de clínica balneario y cuando volvió recuperó sus funciones de juez y fue nombrado presidente de una de las cámaras de apelación con 50, apenas era muy joven para ese tipo de nombramiento. ¿A dónde voy con todo esto? Quiero deciros que desde el punto de vista intelectual era un superdotado, alguien con una cabeza portentosa. Solo que leáis el libro del que hablamos, los sucesos memorables, ¿verdad? Veis lo bien que escribía, lo bien que se explicaba, los conocimientos que tenía. Una persona con una cabeza portentosa, pese a estar completamente chiflada. Entonces, este hombre, ¿verdad? Y ahora unas palabras más ya para centrar un poco. Imaginaros la vida de este hombre, ¿verdad? Un eminente juez, destinado ya, se sabía más o menos, era un poco el rumor, de que iba a acabar siendo ministro de Justicia. Y de pronto lo ingresa en una clínica universitaria en Leipzig, en la ciudad donde él había nacido, en la clínica de la Universidad de Leipzig, en psiquiatría, a cargo del doctor Paul Flechsig, ¿verdad? Que sabría muchas cosas del cerebro, pero de psiquiatría, hasta Kraepelin lo pone a parir, ya lo veremos. O sea, no tenía buena fama en el mundo de la... Kraepelin, que rotó por allí cuando se estaba haciendo psiquiatra, no habla bien de él como clínico. No os digo ya los que eran más enemigos, que estos hablan bastante mal. Y este hombre en un momento determinado se deshizo de él. Al cabo de 6 meses, de un ingreso un poco largo para una clínica universitaria, para una clínica se puede decir así, donde la gente entra y sale, al cabo de 6 meses con un diagnóstico de paranoia, y la paranoia entonces era incurable,
lo mandan ya a un manicomio, a una institución estatal, a Somnestein, que estaba un poco más al norte, en una ciudad que se llama Pirna, ¿no? La paranoia entonces era, se puede decir así, el diagnóstico bomba, ¿no? Que te diagnosticaban paranoia y como eso era incurable, ya entonces te jubilaban y te mandaban al manicomio. Y a eso había contribuido mucho Kraepelin con el diagnóstico, con la teoría que inspiró a von Guden, al médico de Luis II de Baviera, que con ese diagnóstico de paranoia lo, digamos, incapacitó. Von Guden. Y después von Guden acabó, como sabéis, ahogado en el lago junto con el rey Luis II de Baviera. No se sabe lo que pasó entre medio, cómo se ahogaron, pero bueno, hay interpretaciones un poco de todo. Pero bueno, que sepáis entonces que ese diagnóstico, von Guden, si leéis el informe, el alegato que hace para la incapacitación del rey, está sacado del compendio de psiquiatría de Kraepelin. Es decir, que prácticamente por los mismos, que Kraepelin no hace nada más que resumir lo que dicen otros autores. O sea, que el compendio, porque es la primera edición que hacía del Lerbo, de lo que después sería un tratado, un libro de texto. Bueno, entonces, imaginaros ahora, y con esto voy terminando, le voy a dar la palabra a Sol para que nos lea una breve presentación. Imaginaros a este hombre con una carrera meteórica, ha ingresado en un servicio de psiquiatría y después en un manicomio donde estaban los locos aullando, locos que llevaban ahí toda la vida, enfermeros brutales, porque enfermeros, es decir, celadores brutales. Tenéis que pensar que muchos de los militares que no encontraban, soldados que no encontraban trabajo en nada, después de hacer sus trabajos militares, acababan de celadores en un hospital. Es decir, que no eran precisamente, no eran filósofos que leían a Heidegger en alemán, no eran más brutos que un arao. Pues ahí este señor, el ilustre, el ilustrísima, como se le llama a los jueces, ilustrísimo señor doctor Senat President Schreber. Ya ves, qué humillación para un hombre así. Aunque estaba loco de remate, ¿no? Pero hay que ponerse un poco en la piel de este hombre, ¿no? Y en la piel también, y con este detalle termino, de cómo en la primera época que estaba ingresado en Somnestein, Somnestein había sido una antigua prisión. Es decir, que imaginéis, está construida en la parte más alta de la ciudad. Abajo está el Elba, en la ciudad, y Somnestein está como una especie de castillo, que era un castillo, donde antiguamente había sido una prisión, después se convirtió. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre salía por las noches a aullar a la ventana. Tuvieron que cambiarlo y ponerlo para la parte de atrás del hospital porque aullaba tanto que se congregaba la gente que vivía en Pirna a escuchar al doctor Schreber hablar con Dios y gritarle e insultar a Dios. E insultar a Flexi, naturalmente. O sea, imaginaros entonces, hay que ponerse un poco, no en la piel e identificarse con él, pero ponerse un poco en situación lo que para este hombre supuso una persona que iba a ser nombrada ministro de Justicia, todo este tipo de situaciones. Y cómo él peleó, con esto termino, porque le sacaran de allí por ganar la apelación, o por ganar, se puede decir así, la libertad y que lo mandaran a su casita. Y para eso incluso presentó las memorias como alegato de que él estaba perfectamente bien y que lo que sucedía era milagro. Y punto. Y lo consiguió. Pues esto es un poco la situación, porque el subtítulo de la obra del doctor Schreber, ¿verdad?, lleva por subtítulo, a ver si lo sé decir todo de un tirón, ¿bajo qué? Es una pregunta. Dice, se puede decir así, ¿bajo qué condiciones alguien a quien se considera enfermo mental puede estar contra su voluntad expresa y manifestada ingresado en un manicomio? Entonces, él escribe precisamente para demostrar que él está sano y cómo se puede tener a alguien metido en un manicomio contra su manifiesta exteriorización, su explícita voluntad de que no quiere estar allí. Tenemos entonces entre manos, ¿verdad? Y ahora le voy a dar la palabra a Sol,
una cosa, algo muy elevado. Tan elevado que después no se puede hablar de la locura sin mencionar a este hombre y este libro. Y ahora lo que nos va a leer Sol, que se lo he dado esta mañana, el acta de una sociedad que se llama, una de las actas, de las notas que se tomaron en una reunión psiquiátrico-forense en Dresde, en concreto la sesión número 81 del 23 de abril de 1903, y que está dedicada al caso del magistrado doctor Paul Schreber. Por supuesto, en la discusión que hay, en la presentación del caso que hay, no se habla de Paul Schreber, se le menciona con seudónimo, ¿verdad? ¿Y qué se discute? ¿Por qué se lleva, digamos, a una asociación profesional de médicos forenses y de juristas? ¿Por qué se lleva el caso de este señor? Pues porque se considera que se le había dado el alta, él había ganado en el Palacio de Justicia el alta manicomial y había recobrado sus derechos ciudadanos cuando en realidad estaba loco como las maracas de Machín y que a ver qué hacemos con ese tipo de casos. Claro, porque nos llevan a juicio y después resulta que salen y están locos del todo. Entonces esto fue motivo de debates entre médicos forenses, entre los psiquiatras y los propios jueces. Y este es el testimonio que una de las actas en las cuales se debate a propósito de este señor al que llaman señor N, es decir, doctor Schreber, ¿vale? Voy a pedirle a Sol que la vaya leyendo y con esto quedaros un poco una idea de este hombre, las calamidades que pasó y la capacidad portentosa intelectual que tuvo y la determinación de ganar el alta y marcharse a su casa. ¿De acuerdo? Sol, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, pues si haces el favor, nos lees muy despacito las palabras en alemán, porque eso es un texto que tradujimos, que publicamos hace años, con Úrsula Grieder lo publicamos los dos. Hay muchas palabras en alemán, sáltatelas, porque si no es un lío, ¿vale? Perfecto. Adelante. Bien. El consejero privado, Dr. Weber de Sonnenstein, inicia la discusión sobre la disertación, un caso interesante de declaración de incapacidad presentada durante las sesiones 78 y 79. De la propia disertación se resalta: se trata de un alto funcionario de 60 años, casado, sin hijos, algunos parientes con enfermedades mentales y nerviosas. Alumno excelente, después reconocido más tarde como altamente capacitado. Carrera fulgurante. Se presentó incluso una vez como candidato al Parlamento. Parece que el señor N. ya tuvo antes de su matrimonio, hace unos 25 años, ideas hipocondríacas. Hace unos 19 años estuvo ingresado en una clínica psiquiátrica por un ataque grave de hipocondría. Tras la curación volvió a la actividad profesional. Hace unos 10 años, nuevo ingreso en aquella clínica. En esta ocasión, a las ideas hipocondríacas iniciales se añadieron también ideas de persecución y trastornos perceptivos. Al principio, estos últimos síntomas se manifestaron solo esporádicamente, en forma de hiperestesia intensa, gran sensibilidad a la luz y al ruido. Más tarde se añadieron los trastornos emocionales y de la percepción auditiva, y dominaron, junto con los trastornos sensoriales genéricos, todas las sensaciones y pensamientos del señor N, hasta alcanzar un estado de estupor alucinatorio. Intentos de suicidio. Poco a poco, las ideas delirantes se tornaron místico-religiosas. Decía tener un trato directo con Dios y tener apariciones milagrosas. Quería cambiarse de la iglesia evangélica luterana a la griega ortodoxa.
Tras una corta estancia en otra clínica, ingresó hace unos 9 años en una tercera institución psiquiátrica. Por orden facultativa, allí se le nombró al señor N un tutor y fue jubilado. Hace unos 10 años se instó el procedimiento de declaración de incapacidad, produciéndose los hechos que se comentan a continuación. Durante su estancia en la tercera institución no se presentan, de momento, grandes cambios en el cuadro clínico. Al principio es intratable. Parece que por una desazón íntima y sufre continuos trastornos perceptivos e ideas delirantes. Anhela poseer la paz de Dios y rechaza el alimento que se le suministra, no sin dificultad. Se queja de una pérdida de rayos, expresión que en aquel entonces no era inteligible. Después se vuelve más comunicativo y estable, y tratable. Pero se producen más alucinaciones. Se siente perjudicado por una persona a la que conocía. Su excitación aumenta paulativamente. Sobre todo, risas fuertes y prolongadas, convulsivamente tanto de día como de noche. Aporrea el piano. Tiene la idea delirante de que todo a su alrededor es apariencia. El mundo está destruido, su cuerpo modificado. Oye conversaciones de los pájaros. Los vientos hablan. De noche y más tranquilo. De noche más y más tranquilo. Su estado evidencia una dualidad. Por una parte, su reacción contra las alucinaciones, cada vez más ruidosa e intensa, grita al sol haciendo muecas y con insultos repetitivos. Se califica a sí mismo como Hormuz. Grita, pequeño, citando el nombre de su anterior médico de la clínica. Vocifera de noche por la ventana molestando. Por otra parte, es más educado y tratable con su entorno. No menciona los trastornos que le afligen y puede dominarse durante algún tiempo. Se dedica incluso a la lectura, juega al ajedrez y toca el piano. Pero precisa algunas veces de aislamiento nocturno. Tiempo más tarde, mucha ingestión de alimentos. Comienza una idea delirante y portante que se desarrolla de la siguiente manera. El señor N es hallado a menudo en su cuarto desnudo y cree que se está transformando en mujer. A pesar de esta circunstancia, mantiene una correspondencia correcta con su esposa y con sus parientes, manifestando cierta conciencia de su enfermedad. Presenta también una actividad intelectual sostenida y variada, independientemente de sus trastornos alucinatorios. Más tarde, ya no precisa los aislamientos. Finalmente, se cristaliza el cuadro clínico paranoico a partir de su locura alucinatoria. Hace ya unos 3 años que no está confuso ni bloqueado psíquicamente, y tampoco se aprecia una sensible merma de su inteligencia. Se cumple así el supuesto de que todo lo condicionado por las representaciones mórbidas, engarzado en un sistema completo, no parece, si se lo considera objetivamente, susceptible de algún tipo de corrección. Desde hace 3 años, los trastornos delirantes del señor N culminan en la creencia de que está llamado por Dios para redimir al mundo. Sus nervios son apropiados para atraer a Dios. Lo esencial de su misión salvadora radica en su transformación en mujer. No es que lo quiera, sino que se trata de un deber basado en el orden del universo. Sin esa transformación no podría liberar al resto de la humanidad. Él sería el hombre más extraordinario que jamás vivió. Había padecido las mayores destrucciones de sus órganos. Un tiempo habría estado casi sin pulmones, intestinos y vejiga. Habría tragado una parte de la laringe.
Unos milagros divinos, rayos, habrían reconstruido lo destruido. Aquellas manifestaciones amenazantes habrían cedido ante el goce de transformarse en mujer, proceso que podría durar décadas e incluso siglos. Tenía ya múltiples nervios femeninos. Se imagina que su sexo se parece ya al de una mujer. Su muerte natural se produciría solamente después de haber alumbrado hombres nuevos, engendrados por una inminente fecundación por Dios. Las ideas delirantes del señor N se desarrollan y se argumentan con una agudeza notable. Por cierto, su cara está perfectamente rasurada. Le gustan los utensilios de aseo femeninos y disfruta al contemplarse en el espejo. Hace 3 años los procesos alucinatorios eran invariables y se veía obligado a emitir gritos, pero deseaba, al contrario que poco antes, la suspensión de su tutela y mayores posibilidades de libertad de movimiento. Esos deseos le animaban a reprimir, hasta cierto punto, sus ideas enfermizas hacia el exterior. Un informe psiquiátrico de aquel entonces refiere que, debido a sus trastornos psíquicos, el señor N está impedido en sumo grado para aprender hechos con objetividad y sin falsearlos, así como para poder tomar sus decisiones libremente y sin condicionamientos. El informe del procedimiento judicial de entonces y también el contenido de la denuncia simultánea ante el juzgado tutelar demostró que sus declaraciones escritas eran mucho más claras que las orales. Al ser interrogado como testigo, un pariente del señor N declaraba entonces haber percibido durante sus últimas visitas un progreso importante en lo relativo a su estado mental y anímico. Declaraba también que últimamente mostraba un notable interés por sus asuntos personales, por su familia e incluso por las situaciones generales. Había solucionado de un plumazo un problema editorial relativo a una publicación de su padre. A la pregunta de si el señor N estaría en el futuro en condiciones de solucionar personalmente sus asuntos, el testigo declaraba tener cierta prevención, ya que parece que el señor N se encontraba influido por sus alucinaciones durante su última visita. A la pregunta de si N se podría ver en alguna ocasión obligado a actuar compulsivamente, tenía que dejar la respuesta, como testigo que es, a manos de los médicos. A este procedimiento seguía una declaración de incapacidad, según el artículo 6 del Código Civil alemán, por considerar al señor N un enfermo mental y por tanto incapaz de gestionar sus asuntos. Según las consideraciones del tribunal, sus ideas delirantes y sus trastornos perceptivos le incapacitaban para ser dueño de su voluntad, para comprender y poder enjuiciar los acontecimientos de su vida con objetividad y para poder tomar sus decisiones tras una meditación serena y sin influencias. Hace 2 años fue denegada la apelación a la declaración de incapacidad presentada por el señor N, sobre la base del nuevo dictamen médico requerido por el tribunal. El contenido del nuevo informe médico se basaba exactamente en los recuerdos descritos por el señor N en su apelación, pues eran característicos de su estado. En este sentido, se dice que la circunstancia más importante en relación con la capacidad de actuación del señor N es que éste no se da cuenta de la naturaleza mórbida de las inspiraciones y representaciones que le conmueven, las cuales pueden ser diagnosticadas objetivamente como trastornos perceptivos e ideas delirantes, ya que para él se trata de verdades inmovibles y constituyen un motivo de pleno derecho para su proceder.
Hace 9 meses, la apelación del señor N a esa nueva recusación ha sido estimada y el procedimiento de incapacidad ha sido anulado. Muy bien, Sol. Gracias. Bueno, no os presenté a Sol, lo digo breve. Sol Deep es alumna del máster de psicopatología y la tengo ahora que me está echando una mano en el centro de salud, ¿verdad? Con los pacientes que tenemos muchos. Bueno, una palabra para terminar antes de pasar al caso clínico y despedir esta clase. Si he traído este texto para leer y para que lo conozcáis, ha sido por 2 motivos. ¿Veis que cómo está expuesto desde el punto de vista de un experto, de un psiquiatra ya con mucho, en este caso, con mucha experiencia y además experto de los tribunales, un forense, a el itinerario patológico de este hombre? Y, atención, esa, digamos, las primeras manifestaciones de la patología, que después acaban en la forma de la locura, se inician, y esto es muy importante porque lo vamos a estudiar, hace 25 años, dice el doctor Weber, cuando antes dice de contraer matrimonio. Dice, si no recuerdo mal, antes de contraer matrimonio ya presentó algunas manifestaciones de tipo hipocondríaco. ¿Cuál fue la primera crisis que tuvo después? Una locura hipocondríaca. Cuando se volvió esquizofrénico, ¿qué le pasó? Que el cuerpo se le empezó a transformar raramente. ¿Cómo salió con el delirio paranoico? Transformándose en mujer. Ahí hay una lógica. Las personas que no han estudiado los historiales clínicos de este hombre pierden todo este tipo de detalles. Pero a lo que vamos es que hay toda una lógica en la historia de este hombre, ¿no? Y que tiene que ver con eso que, por ejemplo, von Feuchterleben y sobre todo Grisinger dice, siempre al inicio de la locura encontramos cosas hipocondríacas. Dice, no tienen por qué llegar a la locura, dice, pero en los casos de locura siempre las acabamos encontrando antes, dice Grisinger. Es decir, que el cuerpo empieza a rugir un poco y los temores respecto a esos ruidos del cuerpo son desbordantes. Gracias, Sol. Vamos a poner punto final entonces a esta clase de iniciación y el próximo día continuaremos con los asuntos más personales de su familia, de su vida profesional, etcétera, etcétera. Damos por finalizada la clase de este seminario de la locura desde dentro y damos paso a la supervisión. ¿De acuerdo?